Ahora sí estamos grabando, pero a partir de este punto, ¿no? A partir del momento. Entonces, ¿alguien quiere alguna aclaración? Gracias por esa información. Disculpe, Listen, ¿eso de grabar nos va a afectar a nosotros en algo? No. Lo que pasa, vuelvo a repetir, esta grabación yo se la voy a compartir con ustedes y ustedes pueden revisarla las veces que quieran. Pueden revisarla las veces que quieran. Aquellos alumnos que también no tuvieron la oportunidad de participar, pueden también revisarla. Yo le voy a hacer llegar el link y ustedes la van a tener a mano. Es como los apuntes que están haciendo, que deben tener también ustedes a mano unos apuntes. ¿Ok? ¿Seguimos adelante? Sí. Ya, Sí, gracias. Ya, bueno. Vámonos un poquito más allá entonces de los términos, digamos, iniciales de los conceptos de lo que es estadística. Habíamos indicado que esta primera unidad es una unidad donde vamos a ver conceptos, digamos, fundamentales de estadística. Población y muestra. El conjunto mayor, mis 70 alumnos, es una población. ¿Ya? Un subconjunto, un subconjunto menor es una muestra. Volvamos a la definición. Por favor, apaguen sus micrófonos. Utilícenlo cuando alguien quiera hacer alguna pregunta o alguna aclaración. Cualquier momento pueden hacer eso, pero manténganlo apagado mientras no lo use. Bueno, población y muestra. Hemos mostrado con una gráfica que está más adelante lo que es población y lo que es muestra. Bueno, ahora vamos a tener un poco más de conceptualización. Población es la reunión de todos los individuos, objetos u observaciones que poseen al menos una característica en común, cuyo estudio nos interesa o acerca de los cuales se desea información. Es el conjunto mayor que también se llama universo, ¿no? Es este conjunto mayor o universo. Eso es población. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, los alumnos de la Universidad Gabriel René Moreno, ¿no? Esa es una población, por ejemplo, o todas las empresas productoras de aceites en Santa Cruz. O siguiendo nuestro ejemplo, los 70 alumnos de mi clase de estadística es mi población. ¿Ya? Los 70 alumnos que tengo inscritos es mi población. Y cuando estamos hablando de población, se la identifica con la N mayúscula el tamaño de la población. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo indicar el tamaño de la población de mis alumnos de la clase? N mayúscula igual a 70, ¿no? ¿Verdad? Entonces se interpreta que ese es el tamaño de la población. Hay poblaciones finitas y poblaciones infinitas. Ya sabemos muy bien, población infinita, vámonos por este lado primero, es aquella, no, la población finita. La población finita es aquella que tiene un número limitado de elementos. A ver, un ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo de una población finita? Creo que el número de clases de nuestro grupo, Listen. Claro, el número de alumnos, exacto. Es una población finita. ¿Cuál es el número, digamos, total? 70. ¿No, verdad? 70. La N mayúscula esa no va a aparecer cuando es una población infinita. Aquí tenemos, por ejemplo, poblaciones finitas. No sé cuántos alumnos tenemos, creo que 100.000 alumnos en la Universidad Gabriel René Moreno, ¿no, verdad? Es un número, es una población finita. Y la población infinita es la que no tiene límite, es decir, tiene un número ilimitado de elementos. A ver, un ejemplo. ¿Alguien puede decir algún ejemplo de una población infinita? La población de todo el planeta, Listen. No, esa es finita. Aunque es bastante numerosa, pero es finita. No sé cuánto estamos ahorita, en unos 7.000 millones de habitantes, o no sé cuánto. Las estrellas del cielo. Las estrellas, Listen. Bueno, aterricemos un poco en la Tierra.
No miremos tanto el cielo, a ver, algo más concreto. Los granos de arena. Las hormigas. Exacto. Algunas cosas que uno no puede, ¿no? Y definir, digamos, como finito. Pero, El valor del número pi igual. bueno, en sí, cuando uno está trabajando en estadística, las poblaciones finitas, supernumerarias, se las considera como infinitas. Alguien habló, por ejemplo, de la población mundial. Bueno, es un número bastante grande, que cuando lo apliquemos ese n a alguna fórmula, eso va a minimizar. Por ejemplo, para tomar el tamaño de una muestra, cuando estamos queriendo hacer un muestreo, hay dos fórmulas, una para poblaciones finitas, otra para poblaciones infinitas, por un ejemplo para comentarle. Y cuando estamos hablando de poblaciones infinitas, si es sumamente supernumerario ese número, digamos, prácticamente lo minimiza, tiende, digamos, a ser cero prácticamente. ¿Ok? Bueno, pero en estadística muchas veces, digamos, todo lo que es repetitivo se considera como una población infinita. Por ejemplo, yo quiero hacer un trabajo, algo que vamos a desarrollar más luego, para medir la velocidad de circulación de las movilidades, digamos, que pasan por ahí por la avenida Bush, por la universidad. ¿Okay? ¿Cuál será mi población? Alguien me dirá, es el total de movilidades que están inscritas en el padrón, digamos, de movilidades de tránsito. No tanto así, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera de esa manera, yo tendría que hacer pasar a cada una de las no sé cuántos miles de movilidades que están inscritas en Santa Cruz, y solamente hacerlas pasar de una vez y que no vuelva a pasar, ¿no es verdad? Entonces, si ese ejercicio lo vemos como una repetición, a nosotros no nos interesa quién pase por la avenida Bush, sino que movilidad que pase, le tomamos la velocidad a la que está pasando. De repente una misma movilidad está dando vueltas y vueltas y vueltas, y está repitiéndose. Entonces, todos los ejercicios que de por medio, digamos, tengan, digamos, repeticiones, son igualmente, digamos, se puede tomar como una población infinita. Por favor, está viendo, digamos, una bullita ahí, alguien que eliminen su micrófono. También, por ejemplo, cuando son procesos de producción continua, ¿no? Uno quiere tomar, digamos, una muestra de una producción de grano, que sale y sale y sale una producción continua. Entonces estamos hablando que esa muestra proviene de una población infinita, porque no sabemos la cantidad de granos que entran dentro de ese proceso de producción. Bueno, eso serían algunos de los ejemplos de poblaciones infinitas. Continuamos y más luego hacemos, digamos, un paréntesis para preguntas y respuestas. Vamos a pasarnos de toda esta temática de población y muestra. La muestra, aquí tenemos, esta es una muestra, que aquí está sacada, sample en inglés es muestra, y esta es población. La muestra es una parte representativa de la población. Muchas veces, por el tamaño de la población, los datos solo se toman de una parte representativa de ella, llamada muestra. Es decir, que tanto la muestra como las características estudiadas corresponden teóricamente a una cantidad proporcional de la población. El tamaño de muestra se simboliza por la letra N minúscula. Bueno, esa es la muestra, ¿no? La muestra es una parte de la población. Una parte representativa. ¿Sí? Relacionado a población y muestra, tenemos que hablar de censo y muestreo. Censo es el levantamiento informativo de toda la población de la que se quiere investigar o estudiar alguna característica común.
¿no? Censo es levantar la información de todos estos individuos que estamos viendo aquí, incluyendo estos que están dentro del círculo menor. Ese es un censo. Y un muestreo es solamente levantar la información de estos individuos de acá, solamente de esos, dejando de lado los otros. ¿Ya? Vamos a dejar la grafiquita para continuar con estas definiciones literales. Hay otra cosa que aclarar. Cuando estamos hablando de censo, no solamente es censo de población. No solamente es censo de población. Yo voy a hacer un trabajo, se dice, por ejemplo, de censar la información de los alumnos, de todos los alumnos de mi no, estoy reiterando ahí, redundando. Voy a hacer un trabajo de censar la información de la calificación que tuvieron los alumnos, mis alumnos de estadística. ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? Voy a hacer un trabajo de censo. Quiere decir que voy a trabajar la información de las notas de mis 70 alumnos. No poner siempre censo como es un levantamiento de los datos de cuántas poblaciones tenemos en el departamento, en el país o en la ciudad. ¿Ok? Censo es tomar la información del todo. Yo quiero hacer un trabajo de auditoría en una empresa. Voy a hacer un trabajo de una auditoría en una empresa. Por lo general sabemos que hacemos un trabajo o levantar la información de todo el movimiento contable o levantar la información de una parte. Levantamos la información de todo el movimiento contable, estamos haciendo un censo. Estamos revisando todo el movimiento y registros contables de esa empresa. Si hacemos el trabajo de la auditoría solamente haciendo, digamos, levantamiento de una parte de ese total, estamos haciendo un trabajo a través de muestreo. ¿Ok? Entonces, el muestreo es el proceso de obtención de la muestra. El objetivo fundamental es la extracción de conclusiones que sean válidas para la población estudiada. Una pregunta hasta aquí. ¿Está bien claro lo que es población y muestra y censo y muestreo por otro lado? ¿Alguien tiene alguna duda? Salud, Franz. Valeria, adelante. ¿Está claro, Valeria? Sí, está claro. Ya, ok, está clarito, ¿no? Entonces sigamos. Sí. Entonces, esta es nuestra grafiquita que hemos estado remitiéndonos a ella para explicar lo que es población y muestra. Y lo que es censo, levantar la información de todos los individuos que están gráficamente aquí, y lo que es muestreo o muestra. Ahora, esto también está relacionado con población y muestra, parámetro y estadígrafo. ¿Qué son estos términos? Un parámetro es una medida, resumen, que describe una característica de toda la población. Por tanto, las decisiones que se toman tienen una certidumbre total. 100% de seguridad. Cuando estamos, por ejemplo, yo quiero trabajar con las notas de mis 70 alumnos. Y voy a, en vez de esos 5 alumnos que habíamos estado ejemplificando, voy a procesar la nota de mis 70 alumnos. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo un censo, ¿no es verdad? De cada uno de ellos estoy viendo cuál es su nota y quiero sacar la nota promedio, la media, el promedio. Ese valor, ese promedio, que es una medida estadística, ese promedio, ese valor se llama parámetro. ¿Ya? 100 es el parámetro, la medida de la media parámetro. Y ese parámetro tiene un 100% de certidumbre. O sea, yo con toda la certeza puedo decir el promedio de las notas de mis 70 alumnos es tanto. ¿Sí? Entonces, una certidumbre 100%. Nadie me puede negar porque están los 100 alumnos, o los 70 alumnos. ¿Ok? Bueno, sigamos con esta parte de parámetro.
Por ejemplo, la media poblacional, ese 89, supongamos que sea la media poblacional que hemos obtenido ese cálculo, esa me está representando la media, en este caso media poblacional, y la simbolizamos con letras de alfabeto griego. Este símbolo es la mi, o mu, dicen otros. Es la mi o mu minúscula en el alfabeto griego. Este otro simbolito, que es el sigma, me está representando la desviación estándar poblacional. ¿Sí? O sea, que todos los valores que saquemos de los datos de esta población se llaman parámetros. Y esos valores tienen una certeza 100% de cierto. ¿Está entendido o alguien quiere, no le quedó claro? ¿Está claro, no? ¿Sigamos? ¿Un retorno? ¿Alguien que me diga sí o no? Está claro. Sí. Ya. Bien. El otro término, estadígrafo, también se lo conoce como estadístico, estadística, estimativa, estimador. A mí me gusta utilizar este término, estimador, ¿ya? Parámetro y estimador. Me gusta más estimador porque es más claro. ¿Qué es el estadígrafo o estimador? Es un valor o medida que se obtiene a partir de los datos de la muestra. Los datos de la muestra, si yo calculo la media, me va a dar un valor de la media. Mis 5 alumnos me dio 89, por ejemplo. No lo hago de mis 70, de mis 5 alumnos. Eso se llama, ese dato es un estimador. ¿Por qué? Porque está estimando, 89 está con él se puede estimar el verdadero valor de la población, que se llama parámetro. Volvamos. Entonces, el estadígrafo se obtiene a partir de los datos de la muestra y describe alguna característica de la muestra, y la toma de decisiones contienen cierto grado de incertidumbre. Y yo quiero generalizar como si fuera la nota de todos mis alumnos, ese estimador de 89 de mis 5 alumnos, tengo que tomarlo, digamos, con pinza, con cierto grado de certidumbre o incertidumbre. ¿Ok? ¿Y cómo lo simbolizamos? Por ejemplo, aquí tenemos la media, pero es media poblacional. Aquí tenemos también la media. La media de mis 5 alumnos fue 89, es una media muestral. Y se lo simboliza con las letras del alfabeto latino. Todo lo que es poblacional es parámetro. Todo lo que es muestral es estimador o estadígrafo. Todo lo que es poblacional se lo simboliza con letras del alfabeto griego. Si ustedes ven esta simbología, dicen, esto viene de la población. Todo lo que es muestral se lo simboliza con letras del alfabeto latino. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para continuar? ¿Está claro? Sí. Gracias, Sí, Enrique. Gracias, Enrique. Gracias, Sí. Víctor. Sigamos. Ya hemos visto entonces esto. Tipos de muestras. Cuando uno está trabajando, haciendo una investigación, digamos, lógico que puede hacerlo a través del censo, levantar toda la información de la población, o a través de una muestra. A través de una muestra, una parte representativa de esa población. Hay diferentes tipos de muestras, ¿no? Hay una muestra no probabilística y hay una muestra probabilística. ¿Cuál es la diferencia uno de la otra? La muestra o el muestreo no probabilístico es también conocido como muestra o muestreo por conveniencia o muestra de juicio. Se basa en la opinión personal para identificar las características de la población que se van a incluir en la muestra. La persona que realiza este tipo de muestra es generalmente un experto en la materia. Por ejemplo, por ahí, digamos, hay una información en la televisión, digamos, ¿no? Y dice, hemos levantado una información respecto, digamos, al criterio de no sé qué cosa. Por ejemplo, cómo va, digamos, el combate al
a esta enfermedad, al coronavirus. Y hemos levantado la información, digamos, de todos los que pasaban por la plaza. Eso no es de experto, ¿no es verdad? Ese tipo de reportaje. ¿Ok? Por lo general, este muestreo no probabilístico lo utilizan los expertos. No es por lo general, lo pueden utilizar los expertos. Lo pueden utilizar los expertos porque ellos ya a primera vista saben cuál debe ser el método que deben usar. Y de repente, por ejemplo, ahí en un muestreo no probabilístico también puede estar relacionado en que a propósito, digamos, yo quiero entrevistar a ciertas personas por conveniencia. Estoy haciendo un trabajo de investigación y no quiero levantar la información de ninguno de los varones, me gusta levantarlo de las mujeres, por decirlo. ¿Ok? Ya eso no es probabilístico, ya no es, eso no es al azar. Eso ya está direccionado, es no probabilístico. El muestreo probabilístico, en este muestreo, todos los elementos de la población tienen una posibilidad o probabilidad de ser incluidos en la muestra. Por ejemplo, en el no probabilístico yo digo, voy a hacer la encuesta o la entrevista solamente a estos de aquí. ¿Por qué? Porque están más cerca de mí. Eso no es correcto. Un experto puede hacer, digamos, cierto tipo de trabajo no probabilístico. El muestreo probabilístico es que todos estos de aquí, mis 70 alumnos, pueden tener la misma probabilidad de ser parte de esa muestra. ¿Cómo yo seleccioné a mis 5 alumnos para tomar, digamos, hacer un trabajo de muestra? O de una manera probabilística o una manera no probabilística. De repente, no probabilística dice, voy a agarrar los 5 primeros de la lista. Y probabilística dice, cada cierto número va a ser parte de la muestra. Eso es probabilístico. ¿Ya? En términos generales, lo prudente o lo que se debe hacer es trabajar con muestreo probabilístico, donde cada uno de los elementos de la población tenga la probabilidad de ser parte de la muestra. Ya me llegó el mensaje que estamos con tiempo limitado. Tenemos algunas cositas que... Dos cositas más que avanzar, es muy posible para terminarla, pero lo que yo quería, digamos, a quedar con ustedes es de que la próxima clase la vamos a tener también el próximo miércoles, el mismo horario. Estoy preparando todas estas láminas para hacerlo, digamos, un poco más didáctico a través de este medio. Entonces, yo les voy a generar, digamos, una invitación el siguiente lunes y nos vamos a encontrar aquí al mismo horario, 8 menos cuarto de la noche para la segunda clase. Pero vamos a continuar con este tiempo que nos queda. Los datos que uno maneja en los trabajos de estadística. Hay datos cualitativos y hay datos cuantitativos, ¿no? Los cualitativos se lo conoce como atributos. Se refieren a cualidades como blanco, azul, casado, soltero, economista, médico, percepciones, ¿no? Uno puede estar trabajando de esa manera. Por ejemplo, yo quiero conocer, digamos, hacer un trabajo de saber sobre, en mi clase, mis 70 alumnos, cuántos casados, cuántos solteros, cuántos divorciados, cuántos viudos hay. ¿No? Entonces vamos a trabajar, el dato o atributo que tenemos es un cualitativo que es cabalmente, digamos, ese atributo del estado civil. Las variables cualitativas son de dos tipos. Hay unas variables cualitativas nominales y unas variables cualitativas ordinales. Las nominales son estas de acá, estos ejemplos específicos de acá. Y las cualitativas ordinales son aquellas que tienen son con características cualitativas, pero me permiten tener una comparación o orden, un ordenamiento. Por ejemplo, un ejemplo específico, el grado militar. Quiero conocer, ¿no? Hacer un trabajo sobre el grado militar, soldados rasos, sargentos, coroneles, tenientes, así.
Entonces tenemos una variable cualitativa ordinal. Estamos poniendo un orden. O quiero hacer un trabajo sobre el grado de educación, por ejemplo, ¿no? Analfabeto, primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Esos son los datos cualitativos ordinales. En cuanto a los datos cuantitativos, se las conoce como variable. O sea, cuantitativo es cuando esa variable asume un valor. Por ejemplo, las notas que tienen cada uno de los alumnos son notas cuantitativas. Y hay de dos naturalezas, o sea, de dos características. Hay cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. Cuantitativas continuas. ¿Cuáles son las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas? Las cuantitativas discretas son aquellas que asumen valores enteros y surgen de un proceso de conteo. ¿Ya? Ejemplo, número de estudiantes que tiene el colegio, o sea, el número de estudiantes que yo tengo para cada uno de mis grupos. Número de automóviles que pasan por una calle en una determinada hora. Estamos contando. 1, 2, 3 o 10. 10 vehículos pasaron una hora. Esa es una variable numérica con un valor entero y que ha sido generada a través de un proceso de conteo. En cambio, la variable continua corresponde a aquella variable que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo de valores y surgen de un proceso de medición. Por ejemplo, peso, estructura, presión arterial. Habíamos dado un ejemplo, velocidad de circulación de las movilidades. Por ejemplo, estoy haciendo ese trabajo. Una movilidad pasó a 10 kilómetros por hora, otra a 10.5, otra, digamos, a 50.6, ¿no? Estamos midiendo y esa es una variable continua. O sea, puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. O sea, puede tomar valores, digamos, con decimales, en otras palabras. ¿Ok? Bueno, hasta aquí es la primera clase. Esto de aquí ya no vamos a llevarlo adelante, ya es otra parte. La parte de recolección es número 2. ¿Alguna pregunta sobre esto último que hemos estado hablando o ha quedado con bastante, digamos, claro? ¿Un retorno, por favor? No, le dicen todo claro. Todo claro. Bueno, entonces estamos ya, a cualquier momento se nos corta esta comunicación. Yo les voy a hacer llegar, digamos, a ustedes el enlace para que tengan esta grabación y pueden utilizarlas ustedes como, digamos, las veces que quieran, una ayuda a memoria, ¿no? Para ello o lo que faltaba. Calderón, Víctor, adelante. Dicen, ese documento, ¿será que lo pueden mandar al grupo de WhatsApp para así leerlo, analizarlo? Vamos a mandar la grabación. El documento no, porque recién lo estoy procesando y todo eso, no mandaría yo por nada, digamos, voy a apagar acá, voy a apagar un momentito para que no se haga muy largo.